saludo cordial a nuestra audiencia, a los expedicionarios, a los docentes, a la comunidad en general que está viendo este programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros que están haciendo en las aulas de clase, en las instituciones educativas de nuestro país en Colombia. Bienvenidos por esta plataforma de YouTube, este canal de movilización social por la educación, todos los viernes a las 5 de la tarde. No deje de suscribirse al canal, de darle me gusta a estas hermosas prácticas que hacen los maestros de Colombia. En esta ocasión tenemos una invitada especial del departamento del Cauca, la compañera Lisette Abonia. Lisette, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial desde el norte del departamento del Cauca, Santander de Quilichao. Muy bien, excelente, y nos gusta mucho cuando tenemos programas de esta zona porque tiene un valor impresionante el trabajo que se hace allí, no solo porque las instituciones quedan muy lejanas, sino también por estar golpeados tan fuertemente por la violencia, por el asesinato de líderes sociales, y que esto hace más preocupante al tema de la educación, porque los educadores somos líderes sociales, estamos en las comunidades de nuestras instituciones, de nuestros hogares, siempre ayudando, colaborando, contribuyendo, no adoctrinando, como dicen por allí algún partido de gobierno, sino que estamos enseñándole a cada uno de los estudiantes, pasando esos conocimientos tan bonitos, pero también ayudándoles para que su vida sea más fuerte y sea más en resistencia, porque esto es casi un sobrevivir que tienen muchas comunidades de nosotros en nuestros departamentos. Y qué bueno que estos programas algún día los viera el gobierno nacional para que viera las dificultades que se tienen en la realización de la parte educativa en cada una de las aulas. Yo creo que no es, secreto para nadie. Hace un momento estábamos tratando de grabar este programa y teníamos algunas dificultades técnicas y nos hacíamos la siguiente reflexión. Si eso nos pasa a nosotros, que tenemos casi, digámoslo todo en lo que tiene que ver con elementos de cómputo, internet, minutos en celular, ¿cómo y qué pasará con un estudiante que no tiene absolutamente nada o que tiene un celular de baja gama y no puede acceder a cada una de sus clases? Allí es donde se encuentran las dificultades de esa enseñanza, aprendizaje con nuestros estudiantes y más en estos tiempos de pandemia. Vamos con la primera pregunta, profe Lisbeth. Digámosle a la audiencia, ¿quién es Lisbeth? Conozcámosla un poco. Bueno, mi nombre puede ser Lisette Aunía Balanta, soy de Santander de Quilichao, estudiante egresada del Fernández Guerra, hoy soy maestra dinamizadora en el campo de la educación ambiental, con una formación permanente desde ese proceso investigativo que realizamos y que a bien he podido yo seguir aportando todo ese bagaje, digamos, conceptual, pero también ese bagaje producto de esa investigación que se hace diariamente y permanente pues en el aula de clase. ¿No? Quilichahueña, enamorada de la educación. Yo tengo pues la educación como misión de vida, no es como mi vocación, no es algo que lo tengo que llevar con mucha entrega, con mucha pasión, pero sobre todo transmitiendo esa pasión a los estudiantes por el saber y sobre todo porque lean el territorio de sus realidades. Entonces, ahí les cuento un poquito. Hago parte pues de la expedición pedagógica, fui maestra anfitriona y por supuesto fui maestra viajera, que eso nos permitió a los maestros viajeros en la expedición pedagógica reconocer la diversidad de prácticas pedagógicas que hay,
por supuesto, la diversidad de escuela y la diversidad de pedagogía. Y al ser maestra anfitriona, pues pude poder atender a unos maestros viajeros con diferentes actividades que hicimos, que me parece que ese espacio fue maravilloso, porque pudimos sentar en un solo escenario a egresados que tenían 30, 40 años y contar un poco cómo era la educación hace 30, 40 años y por supuesto los más recientes en el momento de la expedición. Pero sobre todo tuvimos otro espacio que me parece que es importante hacer una resignificación a ese encuentro de maestros que ya eran jubilados y contaban todas esas luchas que hicieron. Es decir, diría que estoy en mora de volver con mis compañeros a encontrarnos otra vez con los egresados que todavía los tenemos acá de diferentes años, pues, que cuentan cómo eran esas luchas en su momento. Eso fue un aporte valioso que hicimos desde la expedición pedagógica para que quedaran, pues, en esos hallazgos, ese encuentro de egresados, pero también encuentro de maestros pensionados con sus diferentes visiones. El otro elemento importante de esas movilizaciones y que nos han llenado mucho a nosotros de conocimiento y de valoración por esta profesión es poder encontrar maestros que desde la ruralidad, bueno, no tienen toda la tecnología del maestro urbano, pero están haciendo unas apuestas interesantes. Nosotros somos una experiencia ambiental que nacimos antes de la ley 115, que aportamos, mira, la ley 115 también, pero sobre todo fuimos 5 experiencias a nivel nacional en el marco de esas innovaciones pedagógicas en el movimiento de expedición, del movimiento pedagógico, perdón. Entonces, esas experiencias son muy fuertes, ¿sí? Es decir, uno llega a una experiencia como el Fernández Guerra, es a crecer y a resolver cada día muchas inquietudes, porque nosotros diseñamos currículo problemático y es otra forma de hacer escuela. Entonces, me parece que ahí les puedo ir como contando un poco eso de lo que es la expedición pedagógica, pero sobre todo la pasión que le pone a uno este movimiento. Es decir, el no ser iguales, los de expedición pedagógica no podemos ser un molde igual a otro porque ahí está la diversidad. Y también nosotros, y cuando yo me resisto también a seguir unos parámetros que de pronto no son los que tenemos que trabajar nosotros, porque nosotros acá en el diseño de currículo nosotros está permeado es por el uso y el conflicto que está generando pues el uso del suelo y la tenencia de la tierra. Y a partir de ahí construir currículo es importantísimo. Lo otro importante en este proceso es poder consolidar unas nuevas áreas, digamos unas nuevas áreas que si bien encuentra su nicho en la parte superior, de educación superior, nosotros poder tener esa posibilidad de apalancar esas áreas en el currículo de nosotros, como es tener el área de bioética, tener el área de biotecnología, de proyectos ambientales, de organización juvenil, de tener emprendimiento desde el año 95. Entonces, bueno, y otras áreas que las hemos ido ajustando en la medida de que el estudio de los problemas ambientales nos lo permita. Entonces, me parece pues que ahí hay un legado bien significativo. No puedo dejar de expresarle mi alegría y mis respetos por tan gran sabiduría, por la participación que han tenido, y no solo eso, sino por ver a una mujer de la cultura afro empoderada en su trabajo pedagógico, y eso para la expedición, usted más que nadie lo sabe, para la educación popular, para la educación originaria, pues es muy valioso. Cuéntenos un poco cuál sería el contexto, la geopedagogía, cuál es el contexto de no solo geográfico del lugar donde usted nos está hablando en este momento, sino también el contexto de la institución en la que usted trabaja, cómo son los estudiantes y cuáles son como sus conflictos y problemáticas, no sé, que por eso usted decide hacer una práctica pedagógica allí en ese lugar. Diría que tenemos la fortuna de tener en nuestras aulas de clase a población indígena, a población campesina, afro, por supuesto,
tener el grupo étnico, bueno, el grupo mestizo, esa diversidad. Yo diría que Colombia es un país de mestizaje. Pero sumado a eso, tenemos migrantes y para nosotros es importante resaltar acá es que tenemos población, por supuesto que en todo el país tenemos población venezolana, nuestros niños y niñas venezolanas, pero también tenemos niños que provienen de México, también tenemos niños que provienen de Ecuador, tenemos niños que provienen de Perú. Entonces ahí tenemos como un crisol, diría yo, donde podemos nosotros hacer algo bien significativo. Es decir, a pesar de que los niños migran, a pesar de que migran, llegan al Fernández Guerra y el Fernández Guerra los puede atender de una manera que los incluye el currículo. Y es importante eso. Es importante esa parte de poderlos incluir. Yo tengo una experiencia que me pareció significativa y es cuando en noveno, que yo soy profesora de Constitución Política, y en noveno empezamos a hacer, a mirar los himnos, ¿no? El himno de los himnos. Y tengo población venezolana, después los niños de Venezuela empezar a traer el himno de Venezuela y empezar a estudiar todo lo de Venezuela con los himnos de Colombia y así con cada uno de los países. Entonces lo que pudimos hacer es aprovechar que esos niños están en nuestra aula de clase y entonces los colombianos le aportamos y empezaron a darse cuenta, bueno, la diferencia, Colombia, el himno de Colombia tiene 11 estrofas y un coro, el himno de Venezuela tiene un coro y 3 estrofas, y empezaron a mirar y, que, bueno, y hacer ese análisis desde ese punto de vista. Y así sucesivamente, cuando estoy trabajando diferentes temas en economía, empezar a estudiar la historia de Colombia en los siglos XIX y siglo XX y los venezolanos, historia de Venezuela, siglo XIX, siglo XX, y empezar a mirar que ahí hay unas cosas que se cruzan, ¿no? Hay unos conceptos que se cruzan. Y es interesante. Y así sucesivamente con los niños de Ecuador, con cada uno de los niños que tenemos ahí, porque hay que empezar a mirar cómo los incluimos. Profe Lisbeth, cuéntenos ya entrando en materia, ¿cuál es la práctica que usted realiza? ¿Cuál es la metodología o el proceso que lleva allí con los estudiantes? ¿Qué hace con ellos? ¿Cuáles son las actividades que usted realiza para que los estudiantes puedan, digamos, estar atentos y aprender con la práctica que usted está haciendo? Como voy a contarles la de 11. Entonces, tengo varias, porque como soy profesora de tecnología, de bioética, de economía, de constitución, entonces voy a tomar una, y es la que está articulada el servicio social al plan de estudios. Entonces, es el área de proyectos ambientales comunitarios, que para poder vernos visibles en todo el contexto y la uniformidad de las áreas es tecnología. Pero entonces, se coloca tecnología en el plan de estudios, pero el área se llama proyectos ambientales comunitarios y organización juvenil. Entonces, ahí es donde los niños se organizan en diferentes equipos de investigación para hacer la intervención y la transformación de los imaginarios colectivos. Entonces, esa práctica viene con un eje problematizador, y del eje problematizador sale el tema de investigación, del tema de investigación las preguntas, y por supuesto el tema y el problema salen los conceptos fundamentales que vamos a desarrollar durante todo el tiempo. Esa parte es la conceptualización, porque cuando llega el momento de hacer ya la intervención en las escuelas, ellos llevan ya el proyecto, y en cada grado hay diferentes especialidades, así le he llamado. Unos escogen trabajar suelos, otros escogen trabajar residuos sólidos, otros aves, otros fauna doméstica maltratada, y con esa información se establece pues todo el currículo para poder ellos empezar a hacer esa trascendencia en las escuelas. Entonces es importante ahí, unos van a las escuelas, pero los que son de residuos sólidos les corresponde hacer su práctica con la empresa de servicios públicos. Los que son de fauna doméstica se van a las veterinarias o a donde sea la organización que les posibilite a ellos hacer su práctica de servicio social. Entonces es interesante esa parte. Este año, en medio de pandemia, tuvimos que
hacer unas transformaciones y lo que hicimos fue producción de conocimiento. Los estudiantes hicieron unas cartillas. Esas cartillas se van a donar a las sedes, unas cartillas digitales de cada una de las especialidades que ellos realizaron. Pero bueno, esa es una forma de hacer un servicio social que, si bien es cierto, el servicio es poner su saber bueno, es una de las metas de la institución, que es formar líderes capaces de colocar su saber al servicio comunitario. Y entonces desde ahí se pudo hacer ese proceso de hacer investigación, intervención y transformación de los imaginarios colectivos. Hay una reflexión que me gusta mucho decirle a los estudiantes, es que uno no puede ir a reforestar el corazón si el corazón de nosotros no tenemos reforestado. Entonces, primero, para poder hacer sensibilización ambiental, tenemos que tener nuestro corazón, nuestro decir y nuestro hacer de la mejor manera. Claro, pues ahí les cuento un poquito lo que es cómo articular el servicio social, porque me parece que a nivel nacional el servicio social tiene que dar ese valor. Es esa puesta en escena del conocimiento. Si el niño estudia en un colegio industrial, pues su servicio social tendrá que hacer en ese campo para que le sirva a él también de orientación profesional. De lo contrario, entonces esas 80 horas se quedan perdidas. Hay veces en algunas bibliotecas o en algunas partes que hacen unas cosas que no son de la formación de la institución. En este caso nosotros tenemos la formación ambiental y el servicio social se hace en ese campo. ¿Qué la motivó a hacer esta práctica? Y también quiénes participan en ella. También participa la comunidad y los padres de familia. Bueno, ¿qué me motivó? Es el mismo currículo, es decir, nosotros somos una innovación pedagógica, pero ahora somos un proyecto ambiental escolar institucional. Y el nombre del PRA es la secundaria a través del estudio integrado por problemas ambientales locales y regionales. Ese es como el detonante que nos posibilita a nosotros los maestros construir currículo de otra manera. Y lo importante de este proceso es no solamente que están los padres de familia y nosotros los maestros y los directivos, está la comunidad en general vinculada a este proceso. Porque cuando el niño llega con su proyecto a Enquilichao, la empresa prestadora de servicios, o llega a las veterinarias, ahí se hace otra alianza y es posibilitarlos a ellos crecer. Es decir, en esta propuesta lo que se pretende es el fortalecimiento del tejido social. Entonces es importante que nosotros como maestros formemos esos estudiantes de cara al futuro, con unas metodologías que posibiliten que se aprenda de manera significativa y contextualizada. Y el otro elemento importante que quisiera destacar acá es que en la medida de que nosotros los maestros sistematicemos nuestras prácticas pedagógicas, en ese momento estamos generando producción de conocimiento. Entonces, mi invitación es esa. Somos orales, empecemos ya esa oralidad, pasarla al papel, sistematicemos, generemos nuevas categorías de análisis, empecemos a escribir, empecemos a compartir, porque muchas veces tenemos muchas experiencias importantes, pero nos da como pena ponerla en evidencia. Y una manera de crecer como personas y profesionales es colocar nuestra práctica aquí en evidencia. Esto es lo que estoy haciendo y de esa manera voy a escuchar otras voces que me ayudan a alimentar la práctica que estoy yo realizando. Y eso nos ha permitido la expedición pedagógica, ponernos en escena, decir, ve, aquí estamos. Cuando hacemos los encuentros iberoamericanos, cada 3 años no podemos ir a un encuentro iberoamericano con la misma práctica, ¿no? Cada 3 años tenemos que llevar otras prácticas que nos han llevado a que las pongamos en evidencia. Pero esas prácticas que uno presenta cada 3 años vienen alimentadas de todos esos maestros de diferentes partes del mundo y especialmente también de nosotros los colombianos, que nos reunimos y empezamos a creer en el otro y decir, yo puedo tomar de esta práctica esto para ir mejorando, y cuando ya nos volvamos a encontrar traemos otra. Y eso nos pone más pilosos a seguir haciendo cosas distintas por nuestros
jóvenes, por nuestras comunidades, por nuestros territorios. Entonces, otra invitación que les hacemos desde la expedición pedagógica. Muy bien, compañerita, excelente trabajo, excelente la práctica. Yo sé que esta puede ser una pregunta muy, digamos, muy sencilla o como decimos aquí, yo soy paisa, entonces como decimos los paisas, una pregunta muy boba, pero se la haré. ¿Tu práctica contribuye, construye paz? Bueno, en la medida que formemos un estudiante consciente de sus problemáticas y sus potencialidades y que ese estudiante entre a intervenir el territorio y construya por los que están allí, construimos paz. Porque es que la paz se construye de respeto a la diferencia, pero también la paz se construye cuando conocemos al otro. Entonces, en la medida que el estudiante salga a hacer su salida de campo, bueno, salida de campo, haga su salida de campo, él entra en contacto con un texto vivo que le está dando una información. Y entonces, en esa medida que el estudiante se empodera del territorio, construimos paz. La paz se hace con el otro, con el respeto al otro, con conocer. Hay un elemento que preocupa un poco, y no sé cómo es, cuando cuando la escuela no permite o no entran la riqueza cultural a las aulas de clase. Entonces siguen habiendo unos sesgos ahí. Nosotros en octavo que trabajamos el tema de procesos de organización y desarrollo de los grupos étnicos, nosotros hacemos salidas a las comunidades indígenas y afro. Entonces tenemos que ir al pueblo Misa, tenemos que ir al pueblo ¿sí? a conocer toda su riqueza, ¿sí? Pero también vamos a los pueblos del norte para que ellos también conozcan todo el aporte de los afro en el norte. Entonces, si la escuela no permite que entren esos saberes, esos diferentes saberes al aula de clase, pues vamos a tener niños que van a seguir repitiendo lo que muchos dicen, que son unos términos que discriminan al otro, a la minoría. Pero si en la escuela se recrean los aportes de los indígenas, pero también se recrean los aportes de los afro y se visibilizan, porque ahí es importante la visibilización de esos aportes, desde la historia, desde la investigación, tenemos unos seres más respetuosos frente a la relación de ver los indígenas y los afros con otra mirada. Pero como siempre vuelvo y repito, Colombia es un país de mestizaje y tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros para poder construir paz. Bueno, ¿cuál es el mayor reto, la satisfacción o también las dificultades que se han tenido? Esto lo complemento también en qué le dice su práctica a la escuela, a sus compañeros maestros, a la institución, a las directivas, a las administraciones. Hay dos preguntitas allí que las convertí en una sola. Bueno, lideré 15 años un expoambiente. Mira, el expoambiente, renuncié pues ya 15 años, lideré el expoambiente como una puesta en escena de poder decir que en octubre nos reuníamos todos los sectores asentados en el territorio que estaban trabajando diferentes temáticas ambientales, empezando por las universidades, organizaciones no gubernamentales, las escuelas primarias, los bachilleratos y sobre todo la comunidad en general. Entonces, poner en escena a todas esas personas junticas en 2 días y decir, aquí estamos haciendo esto por el agua, por el suelo, por los residuos sólidos y cómo construimos una mirada de un Quilichao incluyente, me parece que ahí está el aporte grande que se ha hecho a este proceso. Ya en estos momentos estoy mudándome a otro que son las aves. Es decir, o sea, las aves entran al Fernández Guerra, entraron al currículo horario de proyectos ambientales comunitarios. Hoy consolidamos, hicimos un evento internacional, el primer conversatorio internacional, las aves conectan al mundo, de los mitos y las leyendas, que esto posibilitó que
llegaron otras personas y dijeran, yo quiero ser pajarero, yo quiero hacer parte de los pajareros de la Tierra de Oro. Entonces hemos conformado un grupo de multidisciplinario, multiétnico, bueno, tiene de todo, que vamos a empezarnos a formar como esa posibilidad de que vamos a generar en Quilichao el avistamiento de las aves, pero hacer emprendimiento sostenible, y es otra apuesta. Pero ¿de dónde sale esto que estoy haciendo? De todo lo que he venido trabajando con las comunidades, con mis estudiantes, con conocer permanentemente y leer el territorio, como les he venido diciendo, que ya estamos en un grupo, formando un grupo de pajareros, y ya estamos en una alianza con una organización internacional. Entonces me parece que la pregunta es importante en la medida de que, como digo, es la pasión que le colocamos. Lo otro que tengo es que afortunadamente pude participar en el diseño del currículo del área de proyectos productivos en el año 95 ante el ministerio, y eso me dio una ganancia de poder compartir y hacer toda esa parte con la Reserva La Planada en una alianza de la WWF y el Ministerio de Educación. Y después seguir trabajando y poder en asocio con la coordinadora hacer el diseño del currículo de las áreas de la media, ¿no? Entonces poder sentarse uno a decir, vamos a construir el currículo de bioética, de diseño, todas esas de diseño técnico, de análisis y evaluación ambiental, y decirle al ministerio, mira, esto es lo que estamos produciendo desde el Fernández, y que el ministerio dijese en su momento está bien, pero les hace falta un componente de la educación ambiental y es la ética, y por eso consolidamos el diseño del currículo de la bioética. Entonces, es importante los aportes en la medida de que el proyecto institucional lo permita, ¿sí? Cuando un proyecto institucional está hecho desde un estudio serio de las comunidades, se posibilita que se hagan unas transformaciones. Pero si el proyecto educativo institucional de los diferentes colegios están apalancados más bien en cumplir unos estándares, o de pronto cumplir con lo que dicen las cartillas o los libros, entonces ahí hay una limitación. Nosotros no pedimos libros en el Fernández. La vida es un libro, la naturaleza es un libro y el territorio es un libro, que hay que leerlo y hay que conceptualizarlo. Claro que sí, profe Lisette Abonia. Estamos ya finalizando el programa del día de hoy. Recordarle a todos nuestra audiencia que el programa tiene como finalidad dar a conocer el proyecto realizado por las maestras y los maestros en el 2019, en el 2018, y las prácticas pedagógicas de los maestros en general en tiempos de pandemia también, que de pronto allí se nos quedó un poco esa pregunta de qué se hace en estos momentos de pandemia. Pero también fortalecer el movimiento pedagógico que necesitamos tanto, con las voces de las maestras, los maestros, todo el mestizaje, como lo llama aquí la profe Lisette, que es importante, esa parte intercultural. Bueno, ya para finalizar, profe, para que le regale un mensaje a los maestros, a los expedicionarios, a la comunidad en general, para que sigamos en este trabajo de la educación, para que podamos evidenciar ese trabajo en el aula que hacen los maestros, que no es en ningún momento adoctrinar, sino que es colocar a los estudiantes en esa reflexión, en esa crítica también a lo que sucede en cada una de nuestras regiones. Y mientras eso también está haciendo, como lo que usted llamaba, el servicio social, en un servicio que verdaderamente sea a la comunidad. Regálenos ese mensaje y de una vez la despedida para la audiencia del día de hoy. Bueno, el mensaje de cierre es que luchemos por una escuela abierta,
una escuela que permita que entren los diferentes saberes al aula de clase, una escuela que tenga flexibilidad curricular, que con eso ganamos bastante. Una escuela empoderada, una escuela que posibilite recrear las problemáticas y las potencialidades que tiene cada una de las regiones. Agradecerles a ustedes por este espacio maravilloso de un encuentro de saberes. Aquí nosotros no hemos venido a dar la última palabra, por supuesto que no. No vengo a mostrar un camino, sino que caminemos juntos en esta pedagogía que es diversa, pero que sobre todo es humana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Lisset, por la participación aquí en el programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Esta fue todo por hoy en nuestro programa. Recordemos que estamos visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros en todos estos momentos difíciles. Es muy importante para nosotros y especialmente para el equipo de la expedición pedagógica, porque estamos evidenciando los procesos que se hacen desde los territorios. Hoy, con la experiencia educativa de la profe Lisset desde el departamento del Cauca. Muy alegre por escuchar esta experiencia, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias.